Muy bien, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear aquí con un grupo de hombres y mujeres y que estamos aquí para servir en todo. De hecho, hoy al finalizar el servicio, creo que es el salón 148, que es saliendo por esta puerta, si no es el 150, el que está al lado, pero uno de los salones es. Vamos a tener clase de membresía para aquellos que no son miembros y que desean ser miembros de la congregación. Estamos teniendo clase de membresía. Yo voy a estar dando la clase, personalmente voy a estar ahí. Entonces, pues espero de que si tú estás explorando las posibilidades de ser miembro de la iglesia, de que vayas a esa clase. Tenemos almuerzo provisto para ti, así que sé que te va a bendecir y también puede ayudarte a conocer más para tomar una decisión más en tu compromiso a ser parte de la iglesia. Entonces, estamos en una historia que hemos titulado la historia de José. Y la semana pasada hablamos de las dos tentaciones de los dos hermanos, de la tentación de José y la tentación de Judá. Y hablamos cómo José no cayó en tentación y cómo Judá sí cayó en la tentación. Y también dijimos que aparentemente a Judá no habían habido ningún tipo de consecuencias por lo que había hecho. Aunque en realidad, si tú te pones a ver, perdió a 2 hijos, se acostó con su nuera sin saberlo, pensando que era una prostituta. Entonces, esas son consecuencias. Pero siguió su vida y siguió hacia adelante. En el caso de José, el no caer en tentación y el permanecer fiel a Dios cuando pudo ser infiel, trajo drásticas consecuencias en lo personal para él. Creo que esto es importante porque a veces a nosotros se nos enseña que cuando nosotros hacemos lo correcto no van a haber consecuencias. Y eso es mentira. A veces hacer lo correcto o hacer lo que tú estás llamado a hacer de parte de Dios trae grandes consecuencias para tu vida. En el caso de Judá, pues él tuvo consecuencias feas, pero José, que realmente no se había acostado con nadie, que no había hecho nada, fue acusado injustamente y tuvo problemas fuertes. Vamos a Génesis capítulo 39, versículos 20 al 21. Quiero que vea lo que dice este texto porque es bien importante. Te dice, y tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Quiero que ponga atención a esto. Te dice que el Señor estaba con José, que extendió su misericordia y le dio gracia. Entonces, las consecuencias de José mantenerse fiel a Dios fueron ¿cuáles? La cárcel, castigo. Quiere decir que fue privado de su libertad. Quiere decir que ahora su vida quedó encerrada en el dominio de una persona que corría a la cárcel. Quiere decir que ahora perdió la capacidad de salir de 4 paredes o del local donde tenía su encerramiento. Y lo que la Biblia me dice a mí, irónicamente, porque esto es hasta cierto punto irónico, es que el Señor estaba con él en la cárcel y que Dios extendió su mano de misericordia y que le dio gracia ante las personas o la persona que corría a la cárcel. Entonces, yo lo voy a hacer muy claro. Hay un concepto de progresión, de progresismo que se maneja hoy todo el día. Todo el mundo habla, tenemos que progresar, echar para adelante, progreso. Y es un concepto que está ligado a lo que se conoce como el concepto moderno, que en realidad de moderno no tiene nada, porque eso salió con el descubrimiento de América o la colonización de América. Es cuando se origina ese concepto de modernismo, donde se eliminaron la línea que tenías que dar vuelta alrededor de un lugar para llegar a otro. Llegaste al paso del Atlántico y ahora Europa y lo que nosotros conocemos como Latinoamérica estuvo unificado. Y junto con eso el Evangelio fue trayendo diferentes matices teológicos o diferentes conceptos teológicos. Y uno de los conceptos que nosotros manejamos hoy en día y se maneja especialmente en los Estados Unidos, se maneja en Latinoamérica, es que si Dios está contigo va a haber bendición próspera monetaria. Que si Dios está contigo va a haber bendición en todos los aspectos de todo lo que toques y que todo va a ser prosperado de una forma donde todo te va a salir bien. Eso se conoce como evangelio moderno. El asunto es que la Biblia te dice a ti que José fue prosperado por Dios cuando era esclavo. Y ahí hay una contradicción, porque ¿cómo puedes ser tú prosperado bajo nuestros conceptos teológicos que manejamos hoy cuando tú eres esclavo? Ningún esclavo es próspero. El esclavo ha perdido su libertad. El esclavo ha perdido su capacidad de tomar decisiones por sí mismo. El esclavo ha subyugado su voluntad a algo por la fuerza.
Y el esclavo cuando tiene esposa, la esposa no es de él o el esposo no es de ella y los hijos no son de él y su vida no es de él o su vida no es de ella. Y la Biblia te dice a ti que Dios prosperó a José siendo esclavo. Y ahora que cae preso, ya no es que es esclavo, sino que ahora está reducido a 4 paredes. Y la Biblia te dice a ti de que la bendición de Dios estaba con José cuando él estaba reducido a 4 paredes. Y te dice que la misericordia de Dios estaba con José. Y te dice que la gracia de Dios estaba con José. En el evangelio moderno no existe espacio para bendición, gracia y misericordia y prosperidad de Dios en circunstancias como esta. En el evangelio bíblico sí existe gracia, misericordia y prosperidad de Dios y bendición de Dios cuando estás preso. Cuando estás en una situación de esclavitud. ¿Me estoy explicando bien, sí o no? Entonces, cuando sigues leyendo versículos 22 y 23 de Génesis 39 ahora, esto es lo que te dice. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Entonces, yo quiero hoy decirte que Dios puede prosperar a una persona siendo pobre. Y yo quiero hoy decirte que Dios puede prosperar a una persona no solamente siendo pobre, sino una persona que está pasando por conflictos difíciles. Yo quiero que tú me entiendas esto hoy. Dios puede prosperar a una persona en momentos de crisis fuertes, aunque esté pasando por crisis. Entonces, por favor, no te metas conceptos que realmente no son bíblicos. Cuando tú sigues caminando, lo hermoso de esto es que Dios estaba con José y Dios nunca dejó de estar con José. Y que cuando fue vendido como esclavo, estaba con José. Cuando fue esclavo, estaba con José. Y cuando cayó en la cárcel, estaba con José. Muchas veces nosotros nos sentimos que estuviéramos encerrados en una prisión. Y no me digas que no, porque tú has estado ahí. Si no has estado ahí, vas a estar dentro de poco. Muchas veces nosotros nos sentimos como si estuviéramos enterrados en una prisión. Nos sentimos que nuestra voluntad está siendo violada, nos sentimos que no podemos hacer lo que tenemos que hacer, nos sentimos que todo lo que nos cae es lluvia sobre mojado y nos sentimos de maneras muy conflictivas y muy difíciles. Yo quiero hoy decirte que el Dios de la Biblia te puede bendecir a ti en medio de una cárcel. Yo quiero decirte que el Dios de la Biblia te puede bendecir a ti en circunstancias donde tú has perdido el dominio y el control de lo que tú tienes que hacer. Esto es sumamente importante que lo comprendamos hoy. Entonces, se acaba el capítulo 39 y ya sabemos que José está preso por no acostarse con la esposa de Potifar y por no hacer lo que ella quería que hiciera y por mantenerse fiel a Dios. Las consecuencias fueron caer presos. Pero entonces, ese patrón no es extraño en la Biblia, porque en la Biblia tú vas a encontrar a hombres y mujeres de Dios que fueron muertos por mantenerse fieles a Dios. Pero cuando llegas al capítulo 40 de Génesis, entonces se empieza a desarrollar ya la vida de José en la cárcel y la Biblia te empieza a explicar lo que pasó en ese lugar. Génesis 40, versículos 1 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Entonces el versículo 1 me dice que había habido un conflicto, delinquieron. Muchos pensamos que delinquir quiere decir que ellos intentaron atentar contra la vida del rey. ¿Por qué? Porque el copero era el que servía el vino y el panadero era el que se encargaba de toda la comida. El copero estaba siempre al lado del rey. El panadero estaba corriendo todo lo que era alimento. Y ambos normalmente eran posiciones donde los hombres los hacían eunucos para que ninguna mujer los enamorara y se metiera con ellos y después los convenciera a matar al rey. Lo que sí te puedo decir es que delinquieron contra el rey y el rey tomó una decisión muy drástica. Versículo 2, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces, Dios permite que el faraón no muera, que el faraón quede vivo, o si es que fue lo que hicieron, pero te dice que delinquieron contra él, hicieron algo en contra del rey. Y lo que ocurre entonces es que Faraón llega y los mete presos. Y no por casualidad,
los mete preso donde estaba José. Ahora José empieza a tener contacto con dos personas que estaban en la mesa o atendiendo la mesa del faraón. Y dos personas que eran oficiales de mucha confianza que hicieron algo equivocado. Y ahora José está ahí preso y ahora José está acercándose y supervisándolos a ellos. Versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, una misma noche, cada uno con su propio significado. Ahora, quiero que me pongas mucha atención en esto, porque esto para mí es importante, porque aquí todo el mundo sueña. Si tú te acuerdas o no, eso es otra cosa. Normalmente los seres humanos tenemos un ciclo de 2 horas donde podemos soñar en una noche. Todo ocurre con lo que son como el sueño REM o el sueño REM o REM. Es el momento donde tu cerebro está almacenando todas las cosas, está moviendo toda la información y ese momento tú sueñas. Lo mínimo que un ser humano sueña una noche son 5 veces normalmente. Tú no te acuerdas de ellos. Si te acuerdas del sueño, te acuerdas, número 1, porque te asustó. Número 2, porque fue muy placentero. Número 3, porque te causó ansiedad o te causó algo así como ¿qué está pasando? ¿A qué se refiere esto? Aquí ocurrió algo que no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Porque esa misma noche, estos dos individuos tuvieron 2 sueños distintos, 2 personas distintos, lo que requería 2 interpretaciones distintas y una sola persona interpretando el sueño. Y pues José fue marcado en su vida a través de los sueños. Si tú estudias la vida de José, tú vas a encontrar que los sueños lo marcaron. De hecho, cuando sus hermanos lo venden a él, sus hermanos dicen literalmente, ahí viene este soñador. Es lo que ellos dicen. Vamos a matarle, vamos a echarle fuera, vamos a matarlo, vamos a destruirle. Y lo que ocurre en medio de todo esto es que tú encuentras ahora que los sueños siguen siguiendo a José. Los sueños siguen ocurriendo en el proceso que él necesita que los sueños sean parte de su vida. Quiero hacer un paréntesis en eso. Porque en el mundo cristiano, los sueños a veces son muy mal manejados. Quiero decirte que en los años que tengo como pastor, he escuchado a muchas personas tener sueños muy profundos y sueños muy de Dios, de paso. Sueños que el que me diga a mí que esos sueños no eran de Dios, digo, no, claro que son de Dios. Pero también he escuchado a muchas personas que se acuestan a dormir después de echarse unos frijoles fritos con queso, crema, o con jalapeños por todas clases, con tapatillos más encima, con unas tortillas, después de ver un partido de fútbol, y en la noche sueñan con dragones, elefantes blancos volando, sueñan con que ellos están sentados en un trono celestial. O sea, entonces uno tiene que entender, primero, que no todo sueño es de parte de Dios, ¿ok? Y segundo, lo que se ha puesto mucho de moda, esto comenzó de hace mucho tiempo, pero quizás se puso mucho de moda, fue los libros de interpretación de sueños en las iglesias cristianas. Y entonces las personas que su único trabajo dentro de la iglesia a veces es interpretar sueños. Entonces, tú tienes un sueño, cuéntaselo al hermano fulanito, porque él te va a interpretar el sueño. Y entonces la persona va y le cuenta el sueño. Entonces, yo he escuchado cosas como por lo menos, pastor, soñé que estaban zapatos en la puerta de mi casa. Y eso quiere decir que alguien va a salir de mi casa. Mi esposo va a salir de mi casa a serme infiel con una mujer. Yo he escuchado de personas que se han costado a dormir, han soñado que el esposo le están siendo infiel y en la mañana están peleando con el esposo. Pues, y hombres también que le pasa lo mismo, han soñado que la esposa ha sido infiel y están viéndola toda rara. Hay libros cristianos, entre paréntesis, de interpretación de sueños. Que si estás cayendo significa esto, que si estás volando significa esto, que si viste cucarachas, chiripas y escorpiones significa esto, que si viste culebras significa esto, y por ahí va la cosa. Yo quiero decirte, ten cuidado con todo eso. Cuando Dios habla en un sueño, Dios deja muy claro que el sueño es de Él. Primero. Segundo, cuando Dios habla de un sueño y el sueño viene de parte de Dios, Dios también busca la forma de que tú tengas la interpretación del sueño. Tú no tienes que buscarla. Lo que sí tienes que hacer, si tienes un sueño que te perturba en la madrugada y es un sueño que tú sientes que viene de parte de Dios, métete a orar. Eso lo tienes que hacer. Métete a orar. Y deja de estar buscando intérpretes de sueños. Personas que tú sabes que tienen experiencia interpretando sueños o que alguien los va a interpretar. Porque lo interesante es
que estos sueños que ellos tuvieron, en mi opinión, primero eran de Dios, y eso está marcado aquí se sabe. Segundo, tuvieron que causar un efecto también en José, porque por los sueños que él tuvo, es que a él los hermanos le hacen lo que le hacen. Y la respuesta que José le da a ellos es muy importante, porque José les dice a ellos, entonces le dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadme ahora. En otras palabras, si esto es de Dios, Dios lo va a revelar. Si no es de Dios, no sigan esperando más nada. Pero José tuvo sueños que marcaron su vida. El primer sueño lo tuvo en Génesis 38, si no me equivoco, donde sus hermanos, él está colectando espigas con sus hermanos en el campo, y los manojos de espigas de sus hermanos se doblan ante el manojo de espigas de José. Y los hermanos dicen, ¿qué te crees tú que nosotros vamos a hacer? Nos vamos a doblegar debajo de ti. El segundo sueño que él tuvo, vio que estaba el sol, la luna y las estrellas. Y el sol, la luna y las estrellas se doblegaban ante él. Y el papá Jacob lo escuchó y le dijo, ¿qué estás diciendo tú? ¿Que tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a doblegar ante ti? Entonces ellos interpretaron los sueños. Lo interesante es que cuando José trata con estas personas, lo que José le dice a ellos, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿No son de Dios las interpretaciones? Entonces, no caigas en ese esoterismo o ese misticismo cristiano donde las personas te tienen libros de interpretaciones de sueños. Yo en lo personal no apoyo nada de ese tipo de cosas. Y en lo personal te puedo decir claramente que sé que Dios habla a través de sueños. Yo no voy a decir que no. A veces una persona me cuenta un sueño. Y hay otra cosa muy interesante. Normalmente cuando un sueño es de Dios, normalmente, no estoy diciendo que es así, los sueños la persona la tiene múltiples veces a veces. Y a veces la persona viene con un comprender tan práctico que Dios está hablándole algo que no entiende. Entonces, ten cuidado con todas esas cosas y ten en cuenta de que Dios sigue hablándonos a nosotros a través de sueños. Ahora, en la época egipcia, los sueños eran provistos como un paso a la presencia de los dioses, y que los dioses se llevaban a ti a comprender las cosas y te revelaban misterios. Entonces, es interesante que Dios utiliza la misma teología de los egipcios para trabajar con estas personas que tienen que trabajar con José. ¿Me estoy explicando, sí o no? Entonces, lo que ocurre aquí después, vamos al versículo 9 y 11 de Génesis 40. Dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que venía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, es decir, 3 racimos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Entonces, dentro de esto, lo que tú puedes ver es que este hombre tiene un sueño. Y el sueño que tiene, el hombre estaba muy perturbado. Tú no te acuerdas de los sueños que tú tienes, al menos que te asusten, al menos que te alegren mucho, o al menos de que te cause algún tipo de sensación de misterio. Pero tú anoche tuviste un mínimo de 5 sueños. Hoy vas a tener un mínimo de 5 sueños. No te vas a acordar que seas de muchos. A lo mejor no te acuerdas de ninguno, pero que soñaste, soñaste. Vamos al versículo 2 y 15 de Génesis 40. Y le dijo a José, esta es su interpretación. José empezó a interpretar porque Dios le dio la revelación. No porque él quiso, Dios le dio la revelación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Entonces, cuando José da la interpretación al jefe de los coperos, es una buena noticia. Le dice, vas a ser restituido, no te preocupes, vas a estar bien. En 3 días el faraón te va a mandar a buscar. Cuando el jefe de los panaderos escuchó que la interpretación era positiva, el hombre se animó y contó su sueño. Versículos 16 al 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que venía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y el canastillo más alto
Había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Le voy a decir algo, yo estoy usando la Reina Valera 1960, porque es la que la mayoría de las personas les gusta usar. Pero la palabra en hebreo aquí no es colgar realmente, es empalizar. ¿Sabe la diferencia? Ok. Entonces, la Reina Valera 1960 te pone la palabra colgar. Cuando tú eres en hebreo, la palabra es empalizar. Es decir, que te meten una estaca por tu cuerpo y la sacan por la cabeza. Entonces, lo que José le está diciendo a este hombre es algo muy feo. Le está diciendo, te van a comer las aves tu piel, tu cabeza. El faraón a los 3 días, así como va a restituir al copero, también va a venir y te va a matar a ti. Después del versículo 20 y 22 te dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en la mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. Entonces todo esto sucedió exactamente como José había dicho que iba a ocurrir. Versículo 23. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Y José, que le había hecho muy bien, se quedó preso y el hombre se olvidó. A mí me llama la atención, y creo que esto nos pasa a todos de una forma u otra, lo rápido que a nosotros se nos olvida las personas que nos han hecho bien en nuestras vidas. Esto es algo que a lo largo de los años es muy fácil moverse hacia una dirección nueva y olvidar de todas las personas que en un momento determinado han sido bendición para ti. Yo quiero decirte hoy que si tú has alcanzado muchas cosas bonitas en el Señor o muchas cosas grandes como persona, es porque hay personas que han intencionalmente Dios ha utilizado para hacerte bien a tu vida. Y yo quiero decirte que muchas de esas personas no solamente han orado por ti, han intercedido por ti, han hablado de tu vida, quizás han hecho cosas que tú no sabes que estaban haciendo para beneficiarte. Pero de una forma u otra, nosotros muy rápidamente nos movemos a veces de dirección. Y en esos cambios de direcciones se nos olvidan todas las cosas buenas que muchas personas nos han hecho. Y tú vas a encontrar que la forma en que Dios funciona con nosotros es un poco distinta. Dios guarda en su corazón las acciones buenas que nosotros hacemos. Y Dios dice, voy a bendecir a fulanito de tal. En la Biblia lo vas a encontrar en varias partes, por cuanto ha hecho tal cosa. Entonces tú vas a ver que Dios es un Dios agradecido con su pueblo. Esto es interesante. Porque Dios trabaja de una forma donde Él realmente está buscando darnos a nosotros no recompensa, sino gracia, gratitud cuando nosotros hacemos bien a los demás y estamos buscando su propósito. Entonces todas estas cosas son importantes porque te hago la pregunta, ¿cuántas personas quizás han sido bendición en tu vida y tú te has olvidado de ellos? A lo mejor tú estás aquí en los caminos del Señor porque hubo una viejita que estuvo fastidiándote todo el tiempo hablándote del Señor y ministrándote. Y ahora que estás quizás en una posición predicando, enseñando, no sé lo que estés haciendo, ni te acuerdas de que esa viejita fue instrumento en las manos de Dios. Entonces uno tiene que aprender a ser agradecido. El ser agradecido no es una acción que solamente pasa en lo cotidiano con Dios. Es algo que pasa en los instrumentos y en las personas que Dios ha puesto alrededor de nuestras vidas para bendecirnos. Métete eso en la cabeza, por favor. Entonces yo quiero darte hoy varios elementos que yo considero interesantes e importantes para tratar con crisis tales como la que tuvo José. Porque una persona que está presa tiene una crisis fuerte. Y una persona que ha perdido su libertad tiene una crisis fuerte. Y una persona que necesita quedar libre de esta circunstancia tiene una crisis fuerte. Una persona que se siente que ha perdido el control tiene una crisis fuerte. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? La primera cosa que yo te puedo decir a ti es mantente firme cuando la crisis arrecia. Cuando yo estuve estudiando, que duré como un año, casi menos de un año, pero estuve estudiando fuertemente lo que eran las bases del idioma hebreo, yo tuve la bendición de tener a varios maestros muy, muy buenos, teólogos,
Y uno de ellos nos estuvo explicando a nosotros el concepto de la palabra emuná. Diga conmigo emuná. Esa palabra se traduce en la Biblia como fe. Cada vez que usted habla de fe en el hebreo, normalmente la palabra es emuná. Es una palabra que nosotros decimos en el cristianismo, que nosotros manejamos, es creer, porque decimos que fe es creer. Pero la realidad es que la palabra emuná en el hebreo no tiene nada que ver con lo que yo creo. La palabra emuná en el hebreo tiene que ver con lo que yo conozco. Y no tiene que ver con lo que yo conozco de mí o conozco de otra persona. Tiene que ver con lo que yo conozco del carácter de Dios. Es decir, yo sé quién es Dios, y como yo sé quién es Dios, yo puedo creer que el carácter y la fidelidad de Dios me da a mí la capacidad de serle fiel a Dios cuando Él está hablando conmigo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Entonces, cuando yo te digo a ti de mantenerte firme, yo no te estoy hablando de que yo creo, de que yo pienso, de que yo considero. No, yo te estoy diciendo a ti que porque tú has tenido una experiencia personal donde tú has conocido a Dios y su carácter fiel para contigo, tú puedes entonces mantenerte fiel a Dios porque tú conoces su carácter para contigo. Entonces, cuando tú piensas en esto, yo te puedo decir a ti que a José le estaba lloviendo sobre mojado. Y es muy fácil que en una circunstancia como esta, el corazón de uno se amargue. ¿Cuántas veces no te has amargado tú cuando estás en crisis? No te puedo decir las veces que yo me he amargado cuando estoy en crisis. Son muchas. Pero ¿cuántas veces no te has amargado tú cuando estás en crisis? Y todo lo que ves tus ojos es lo negativo de la crisis. O lo malo que tienes frente a ti, o lo malo que tú sientes, o el dolor que estamos sufriendo. Hablo por experiencia. Pero cuando tú logras mantenerte firme, no por tu crisis, no por tu dolor, no por tu circunstancia, sino porque tú conoces el carácter fiel de Dios para contigo, entonces tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú puedes decir, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla en mi vida. Entonces yo puedo decir, esto está pasando, no tengo control alguno, he perdido el dominio total de todas las cosas. Pero tú, que tienes un carácter fiel, tú que enviaste a tu Hijo amado a morir por mí en la cruz sin tener lo que hacer, tú que has puesto a personas a lo largo de mi vida para ser de beneficio, yo sé que yo estoy en tus manos y en tus manos me mantengo firme. Cuando yo luego lo comprender eso, entonces yo veo el caso de José en Génesis capítulo 40, versículos 6 al 7. José les dice a ellos, vino a ellos por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Mire, es fácil cuando uno está pasando por crisis no ver la necesidad de los demás. Te lo estoy diciendo porque me ha pasado muchas veces. Cuando tú logras enfocarte, y yo no estoy diciendo que esto es fácil, esto es muy complicado de hacerlo, pero cuando tú logras enfocarte en la fidelidad de Dios en tu vida, tú puedes comprender de que si tú te amargas, si tu corazón se llena de amargura, tú vas a dejar de ver la fidelidad de Dios en tu vida. Y te vas a enfocar solamente en las necesidades que yo tengo. Y eso no es malo, enfocarse en lo que uno necesita no está malo. Porque tú para poder cuidar a otro tienes que estar bien. Pero a lo que me refiero es que te vas a enfocar solamente en lo que tú tienes. Aquí tú ves a un José que estando preso injustamente, que habiendo sido acusado de haber intentado violar a una mujer que lo intentó acusar, que sus hermanos lo querían matar, que lo venden como preso, el tipo conocía el carácter de Dios. Y el tipo puede ver la necesidad de los demás y dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Qué tienen? Cuénteme, ¿qué está pasando? Entonces, cuando tú logras mantenerte firme, lo que ocurre es de que Dios puede llevarte a abrir tus ojos. Y voy a explicar, esto no es fácil. Esto requiere fe. Pero te llega a ver la necesidad de los demás. José puede haber dicho, estos desgraciados que llegaron aquí son funcionarios del rey, ojalá los maten, le corten la cabeza a todos y yo quede feliz aquí. Ahora tengo que cuidar a esta gente. José no hizo eso. José los vio y vio su necesidad y les dijo, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Tuvimos sueños. De Dios son las interpretaciones de los sueños. Cuéntenmelo. Si es de Dios, se las digo si es que el Señor me lo revela. Si no me lo revela, pues no sé qué hacer. Entonces,
esa pregunta quiere decir de que José, no es que él estaba desenfocado de su necesidad, él sabía su necesidad, pero en medio de su necesidad, porque estaba firme en el carácter de Dios, él podía ver también la necesidad de los demás y podía ministrar en la necesidad de los demás, porque él estaba confiando de que Dios estaba en control de sus necesidades. Yo he escuchado a grandes hombres y mujeres de Dios hablar de este concepto a lo largo de los años, y tengo que admitir que no lo entendía hasta no hace muy poco tiempo atrás. Lo escuchaba, lo entendía, pero realmente no lo comprendía como tenía que comprenderlo. Yo he escuchado a hombres y a mujeres de Dios decir en muchas ocasiones, cuando tú te ocupas de las necesidades de otros y has puesto tus necesidades en las manos de Dios y has hecho lo que tienes que hacer, tú puedes tener la confianza de que Dios va a responder a tus necesidades. Yo he escuchado muchas veces decir eso. Y no hasta no muy poco tiempo atrás, a meterme a hacer exégesis bíblica, que logré entender realmente a lo que eso se refería. Y es lo que José está practicando aquí. Ellos le contaron los sueños a José en Génesis 48:8. Y yo me imagino que ellos contaron los sueños. José tuvo que empezar en una especie como de crisis quizás, porque él había tenido muchos sueños y esos sueños lo habían llevado a donde estaba. Y quizás empezó a acordarse de sus hermanos, cómo lo botaron, cómo lo rechazaron, cómo quisieron hacerle daño. Pero él se mantuvo como firme. Se mantuvo firme porque él conocía el carácter de Dios. No dejó que se amargara su corazón, lo cual es muy difícil a veces. Se mantuvo comprendiendo de que Dios está en control. Entonces, eso me lleva a la segunda cosa que quiero decirte hoy. No confíes en la gente, sino confía en el plan de Dios. Óyeme, si yo te dijera a ti que tú no puedes confiar en nadie, eso sería enfermizo y tenías que salir corriendo de aquí hoy. Porque es obvio que hay personas muy, muy malas, pero también hay gente muy, muy buena. Y es obvio que la gente muy, muy mala también tiene cosas muy, muy buenas. Y que la gente muy, muy buena también tiene cosas muy, muy malas. Y si yo te digo a ti que vas a tener que estar toda tu vida asustado con las personas o moviéndote como que te va a hacer daño a todo el mundo, entonces aquí hay un problema, porque entonces tú vas a estar toda la vida pensando que la gente te quiere hacer daño. Y eso no es saludable. Sin embargo, yo quiero hoy meterte algo en tu corazón. Por mucho que tú confíes en tu esposa, confíes en tu esposo, confíes en tus hijos, confíes en tus padres, confíes en tus hermanos, tus familias son seres humanos, van a cometer errores en algún momento. Y algunos de esos errores van a hacerte daño, te van a doler en algún momento. Y la confianza que tú tenías a lo mejor va a pasar un momento de sufrimiento. Igual contigo, tú eres ser humano, tú vas a cometer errores, a lo mejor dijiste algo, a lo mejor hiciste algo. Y no estoy hablando entre parejas, no estoy hablando de infidelidad, porque eso es otro tipo de cosas. Estoy hablando, a lo mejor tomaste una decisión que hirió a tu pareja, a lo mejor hiciste algo. O sea, si tú pones tu confianza plenamente en una persona, tú plenamente vas a ser defraudado. Pero si tú pones tu confianza en el plan de Dios, en el carácter de Dios, en el emuná que te permite saber quién es Dios, tú nunca vas a ser defraudado. Porque cuando tú pones tu confianza en la gente y confía en la gente, tienes que confiar en la gente, porque si no vas a ser un extraterrestre. Confía en la gente. Pero aunque tú confíes en la gente, tú tienes que saber que esa persona puede herirte. Porque es un ser humano. Así como tú también lo puedes herir a ellos. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios plenamente, la confianza tuya va a ser bendecida. Porque entonces tú sabes que Dios va a actuar en base a su plan. Lo interesante es que en el versículo 14 y 15, esto es lo que le dice José al copero. Le dice, acuérdate pues de mí cuando estés bien, tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Entonces, cuando tú lees el capítulo 40, versículo 23, te dice claramente, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Entonces, oye lo que le dice José a ellos. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Es lo primero que le dice. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien. La segunda cosa que le dice es, uses conmigo de misericordia. En otras palabras, asegúrate de que haya misericordia. Acuérdate de mí, no me dejes solo en este momento. La tercera cosa que le dice, haz mención de mí al faraón. En otras palabras, que me saquen de aquí, por favor. Y le dice la cuarta cosa, me saques de esta casa.
Y después que le dice todo eso, que le presenta su necesidad, que le presenta lo que él tiene, después le presenta su dolor. ¿Y cuál es su dolor? Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. En otras palabras, mis hermanos me vendieron, me compraron esclavizantes, ahora fui esclavo, ahora me acusaron injustamente porque te dice, y tampoco he hecho lo que me pusieron en la cárcel. Entonces tú vas a encontrar que José literalmente confió en ese hombre. Le dijo, oye, acuérdate de mí, por favor, ten misericordia, sácame de aquí. Acuérdate de la gracia que yo he tenido contigo, ten gracia conmigo. Y después le dijo su dolor, me llevaron traficado, mis hermanos me vendieron, me quisieron destruir, pasó todas esas cosas. Esto te deja saber que José estaba dolido, que José estaba roto, que José estaba pasando por situaciones emocionales, que José se sentía en estas circunstancias. Eso es lo que te está diciendo. Que él se sentía amarrado en cuatro paredes, que él no quería estar ahí, que él quería salir corriendo. Eso es lo que te deja saber ahí. Y lo irónico es que te dice la Biblia que el copero se olvidó de él. Y la historia, que la vamos a seguir la semana que viene, te dice de que el copero se olvidó por un tiempo bastante largo. Y José, por ese tiempo bastante largo, tuvo que quedar preso, defraudado, pensando a lo mejor que se iba a acordar de él el copero. Entonces, no busques felicidad en personas, aunque tu familia te va a hacer feliz. Busca felicidad en tu Dios. Tienes que meterte eso en tu cabeza. Entonces, te llega el tercero y la última cosa que quiero hablarte de hoy, y es, cuando tú te mantienes firmes en la crisis que acarrea, y no confías en la gente solamente, sino que confías en el plan de Dios plenamente, entonces tú puedes esperar en el proceso del propósito. Y quiero que pienses en esto, porque lo que a José le pasó aparentemente era una desgracia. Porque estar preso después de mantenerse firme, no hacer lo correcto, eso es injusto. Pero esa cárcel, esa esclavitud se convirtió en un proceso en la vida de José, que si él estaba con su papá y sus hermanos, nunca lo iba a tener. En esa cárcel, él aprendió lo que era justicia de verdad. Él aprendió que a ti te pueden acusar falsamente y que en esa falsedad tú puedes ir preso. Él aprendió que si él está en una posición de liderato, él debería hacer justicia en base a lo que realmente es justo y no a otras cosas. Él aprendió lo que es ser falsamente acusado. Él aprendió lo que ocurriría si él acusaría a alguien falsamente. Él aprendió administración. Él aprendió a correr cárceles, sistemas, organizaciones. Cuando era esclavo, él aprendió fidelidad, aprendió a sujetarse o aprendió obediencia. Aprendió a respetar a la mujer de su amo que no era para él. Aprendió también al proceso de emuná, de comprender el carácter moral de Dios, de su fidelidad para con él. Y en vez de maldecir a Dios como pudo haber hecho, él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Aprendió el proceso de comprender que aún en una cárcel o aún como esclavo, el Espíritu Santo puede bendecirte. Que Dios puede prosperarte. Que la prosperidad no empieza por carros, ni casas, ni aún familia. Que la prosperidad empieza en tu corazón cuando el Espíritu Santo llena tu ser. Cuando el Espíritu Santo te da la certeza que Él no te ha abandonado, que Él está contigo. Aunque todo se esté cayendo. Aprendió que cuando el dolor tiene el corazón, la única esperanza no es un ser humano, sino la cruz de Cristo sobre su vida. El llamado de que Dios está en control. El proceso de la cárcel era necesario en la vida de José. La cárcel no podía acabarse hasta que el proceso terminara. Esto es sumamente importante. Si se te olvida todo lo que he dicho, que no se te olvide esta parte. El proceso de Dios nunca es para destruirte. Pero el proceso de Dios a veces duele. Y duele mucho. Pero el proceso de Dios te enseña de que tú nunca vas a tener el control de tu vida si tú eres cubierto por la sangre de Cristo. Sino que en el momento que tú le entregaste tu vida a Jesús, esa sangre te selló. Y por esa sangre tú perteneces al Padre. Y que ahora tu vida y todo lo que tú tienes lo pones en sus manos y lo entregas en Él. Eso quiere decir que cuando tienes que pedir perdón, tienes que pedir perdón. Cuando tienes que perdonar, tienes que perdonar. Cuando tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. Eso quiere decir que tu vida le pertenece a Dios. A nadie le gusta el proceso de Dios.
Nadie quiere estar preso en una cárcel. Y aún así, Dios no lo sacó de la cárcel, porque su proceso aún no había terminado. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En Santiago versículo 4 del capítulo 1, siguiente versículo dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La historia de José es una historia paralela, teológicamente, en cosas a la historia de Jesús. En esta historia, José tiene al copero, el que tiene pan, y tiene al copero, el que tiene vino, y tiene al panadero, el que tiene pan. Jesús, la noche antes de ser crucificado, o las noches antes de morir por nosotros, tomó pan y tomó vino. En esta historia, José tiene a un copero que es reivindicado y entra al reino del faraón de nuevo, y a un panadero que no es reivindicado y muere. En la historia de Jesucristo es puesto entre dos criminales también. Uno entra a la presencia del cielo y el otro no. En la historia de José aprende obediencia, aprende humildad, aprende sumisión. Estando como príncipe de Israel, se convierte en esclavo y en preso. En la historia de Jesús, dejó su trono para hacerse carne y hacerse esclavo por nosotros y aprender obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2. ¿Está viendo las similitudes? Porque la historia de José en el Antiguo Testamento es una historia que nos lleva a la historia del Mesías. Entonces yo quiero hoy invitarte a comprender de que ese Mesías pasó por un proceso feo. La cruz fue un proceso muy difícil para Jesús. Los 3 años con sus discípulos fueron un proceso muy difícil, al punto que Cristo le dijo a Jesús: Padre, si te es posible, pasarme esta copa. Así como José dijo también: acuérdate de mí, fulanito de tal. Lo interesante es que José se mantuvo fiel, pero Cristo venció nuestra infidelidad en esa cruz. Y por su sangre preciosa, nosotros fuimos hechos hijos e hijas de Dios. Yo quiero invitarte hoy a que nosotros comprendamos estas verdades bíblicas. Por eso te voy a invitar a que si tú no conoces a Jesús en tu corazón y tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor, y estás pasando por procesos. Mire, aquí todos somos inmigrantes. Algunos han pasado por situaciones muy difíciles migratorias, han perdido familia, han perdido familiares, abuelos, padres, hijos quizás, han perdido quizás casas, trabajo, han tenido que mudarse múltiples veces. A lo mejor están en crisis feas. Tú tienes tu cárcel. Lo hermoso es que Dios te bendice en la cárcel. Lo hermoso es que Dios te prospera en la cárcel. Lo hermoso es que Dios tiene un propósito y un plan, y que si tú pones tu confianza plena en aquel que se dio por nosotros, tú verás la mano de Dios traer su presencia sobre tu vida. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, quiero invitarte hoy a que tomes la mejor de las decisiones que vas a tomar el resto de tu vida, y es recibir a Jesús como Salvador y Señor. Iglesia, inclina tu cabeza, por favor. Cierra tus ojos. Si tú estás aquí hoy y tú no has recibido a Jesús como Salvador, y tú quieres recibir a Jesús como Salvador, yo te invito a que hoy recibas a Jesús. Que hagas conmigo esta simple oración. Esta oración no es mágica. Esta oración es una oración de fe que ya tu corazón ha admitido y recibido a Jesús como Salvador hoy. Así que si tú quieres hacerlo, repite conmigo esta simple oración. Padre, perdona mis pecados. Gracias porque Cristo murió por mí en esa cruz. Gracias por darme tu presencia. Hoy me doy a ti y me entrego por completo. Gracias. En el nombre de Jesús, lléname de tu Espíritu Santo y proclamo a Jesús y declaro a Jesús mi Salvador y mi Rey. Gracias, Señor. Amén y amén.